Sigo aquí con Jesús Reyes Heroles. Enorme gusto, Jesús. Gusto para mí, Carlos. Jesús, que decía yo que en el apellido lleva la penitencia, pero fuera de cámaras yo le dije en el pedigrí lleva la penitencia. Su padre, don Jesús Reyes Heroles, presidió el PRI, fue secretario de Educación, dirigió Pemex, quizás algo de tu juventud, sigue siendo joven, hombre, pero algo de Pemex aprendiste de tu padre, quizás en conversaciones familiares. Y bueno, hermano de mi querido Federico Reyes Heroles, padre de mi compañera Regina, te felicito por tu hija, bueno, por tus hijos, y una persona de honradez probada, que pues, toda la vida has trabajado y su carrera la inició en el mundo hacendario, ¿no? El Banco de México. Banco de México, correcto, perdón. Sí, y Hacienda después, sí. Y la Secretaría de Hacienda, una gran experiencia, exsecretario, decía yo ayer, anoche, de Energía, exdirector de Pemex, ex embajador en Washington. Y pues lo que me gusta mucho de hablar contigo es que difícilmente nadie puede poner bajo sospecha que tengas intereses aviesos para lo que está haciendo esta conversación sobre la principal empresa mexicana. Anoche nos quedamos, Jesús, en que México estaba entre los 5, quizás 6 países del mundo con mayor riqueza petrolera y producción y recursos que llegaba a la hacienda pública. Es correcto. Ahora, oye, una precisión, Carlos, si me lo permites antes de continuar. Yo creo que, digamos, por justicia hay que recordar en relación con mi padre, que fue secretario de Gobernación y que fue el que antes de que lo digas tú. Perdón, claro, secretario de Educación, don Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación, y es el padre o el teórico o quien ideó e implementó la reforma política, esto durante el gobierno de José López Portillo, que entre otras cosas legalizó al Partido Comunista, le dio libertad a muchos prisioneros, se dice por causas políticas, y además es quien impulsó un enunciado de pocas palabras en el artículo 6º constitucional, que es el derecho a la información, y que si ahora tenemos un INAI, es precisamente porque semilla. don Jesús Reyes Heroles, tocayo de mi invitado, padre de mi invitado, sembró esa semilla. Sí, perdón por la interrupción. No, qué bueno. Me parece que es una presión. No, es muy importante. Y trabajó muy cercanamente a una persona que me tocó tratar espléndida, que fue don Rodolfo González Guevara. Correcto. ¿Estoy bien? Sí, cómo no. Sí, también muy inteligente. Tenían una muy buena relación. Así gracias, Jesús. Pero te planteaba yo, si eso fue Pemex durante tu gestión como secretario de Energía y pocos años después como director de Pemex, ¿cómo en qué lugar queda hoy en la escena mundial? No, Carlos, mucho más abajo. Yo no quisiera ponerle un número, pero depende de qué estás hablando. Pero de ninguna manera igual. Pero va perdido muchos escalones durante todos estos años. Yo creo que lo importante, por un lado, ya no somos autosuficientes digamos, nuestra producción de gas ha disminuido notablemente, nuestras importaciones de gasolina también han caído, nuestra producción de crudo y por lo tanto nuestras exportaciones en la materia. Entonces, en prácticamente todos los indicadores que tú veas de petróleos mexicanos, desgraciadamente, se encuentra muy por debajo de los indicadores de cuando yo, digamos, aquí refiriéndolo a cuando yo estuve como director, que fue en el 2007, 2008, hace, digamos,
10 años. 10 años, en una década ha sido... Ahora, ese deterioro viene acumulado de la falta de inversión y de la falta de recursos para poder mantener a un Pemex pujante y a un Pemex fuerte. Y cuando dices inversión, te refieres a inversión no solamente, digamos, en exploración, sino en extracción. Y no solamente extracción y exploración, sino también en todo lo que es en todo lo demás, transformación industrial. Refinerías, plantas, en aquella época un componente petroquímico muy importante. Entonces, déjame darte un parámetro nada más para referenciarnos. Cuando yo estuve en la dirección, más o menos el presupuesto de Petróleos Mexicanos era como de unos 30 y tantos mil millones de dólares. De esos, unos 10 o 12 eran para operación, que es lo de, pues todo lo que es la operación de Petróleos Mexicanos. Que incluye el gasto corriente. Todos los insumos, todo el salarios. Gasto corriente. No le quiero llamar gasto corriente porque es un concepto como de gobierno. No, pero digo, ahí se van salarios. Todos los insumos, todos los salarios, la nómina, los salarios, la electricidad, todo lo que se compra. Seguros. Todos los seguros, toda la operación. Y por el otro lado, la inversión era más o menos de unos 20, 22 mil millones de dólares. O sea, sumados te dan 30, 32. Yo tuve muchas batallas, en el buen sentido de la palabra, para tratar de aumentar, de mantener ese nivel y aumentarlo un poco porque... De inversión. De inversión, porque necesitábamos explorar más. Se había caído enormemente la tasa de restitución de reservas, que es básicamente si tú sacas en un año 1 millón de barriles, pues mínimamente tienes que descubrir 1 millón de barriles para que tus reservas se queden, digamos, constantes. Estoy siendo muy simplista, sí. Pero y entonces había caído, estábamos en tasas de 26, entre 26 y 30%, una tragedia. Generalmente el objetivo es tener 100 o algo por ahí, o algo idealmente. Incluso, tampoco porque invertir para tener más de 100, pues quiere decir que estás invirtiendo en tener más, pero en fin, digamos, del orden de 100 y ahí puedes tener una enorme discusión de dónde se pone la empresa. Pero eso era muy importante y luego traíamos un rezago, traía Pemex, perdóname que luego hable como traíamos, pero me transporto en el tiempo y regreso a ese momento, en términos de mantenimiento. Toda la planta industrial hacía tiempo ya que había venido recibiendo mucho menos recursos de los necesarios para mantenimiento. Refinerías, ductos, plantas petroquímicas, estaciones de compresión, estaciones marítimas, terminales marítimas, terminales de almacenamiento y reparto, que son las que ahora tristemente famosas por todo este asunto del huachicol. En fin, en toda la planta industrial de Petróleos Mexicanos había venido estando en mi opinión, excesivamente apretada en términos de recursos y por lo tanto había habido un verdadero deterioro de la planta industrial, del estado físico de la planta industrial, por lo tanto de la seguridad operativa de Petróleos Mexicanos y una cosa que luego la gente no valora, también del estado de ánimo de los recursos humanos de Petróleos Mexicanos. Cuando tú estás viendo año con que se deteriora la empresa, tú eres un trabajador y estás ahí, estás en una planta y sales a caminar ahí, ves las válvulas que están y no las cambian a tiempo, no les dan presupuesto, te desanimas. El estado de ánimo si no le importa al patrón, pues menos a mí. Es correcto. Yo francamente cuando llegué a Pemex conocí a Pemex como secretaria antes, como decías tú, decir que por razones de familiares. De mi padre, familiares, la verdad es que nunca había visto la moral del personal de Petróleos. Y en todo esto, ¿qué tanto jugaba esa palabra que tanto está en boga, que es la corrupción en Pemex? Mucho porque sin duda ha sido desgraciadamente un factor que ha estado permanentemente presente en la operación del Pemex. No siempre con la misma intensidad, y eso pues depende mucho de la administración y de todo el gobierno. ¿Cómo ha estado, supongo,
en general en muchas empresas y dependencias gubernamentales. Es correcto, yo creo que es un gran, yo diría casi el gran flagelo Parece del endémico. gobierno mexicano ha sido la corrupción. Sí, es endémico en algún sentido, pero no ha sido constante. O sea, sí la actitud y la acción de los gobernantes y de la sociedad inciden sobre el grado de corrupción de las empresas y de las ¿Tú instituciones. llegaste a detectar y a encauzar legalmente problemas de corrupción Sí, en cómo no. Pemex? Sí, cómo no. Fíjate que... Platícanos un poco, aunque no sea con nombres, Sí. de situaciones primero, y rangos. Incluso antes de entrar a la Aunque sea dirección. 2 ejemplos porque queda 1 minuto. Sí, bueno, digo, déjame decirte más bien qué es lo que hacía. Al principio comencé iniciando procesos con la Secretaría de la Función Pública y luego me di cuenta de que era tan lento ese proceso y tan complicado que mejor opté por simplemente llamarles y decirles a sus jefes que se les dijera que se les había perdido la confianza para que tuvieran que abandonar el pueblo instantáneamente. Porque es muy, muy, muy complicado, muy lento y muy ineficaz todo el sistema que legal para que desemboque en algo justo. Es correcto. Y si no hay castigo, pues entonces pues hay impunidad. Y si no hay impunidad, pues es una invitación para que todos continúen en esa práctica, ¿no? Le ponemos puntos suspensivos, Jesús, y seguimos platicando. Con mucho gusto. Te agradezco mucho tu tiempo. Al contrario, gracias a ti. Buenas noches y hasta mañana.